Ahora sí, a todos bienvenidos a los webinars gratuitos de ESI School of Management. Para nosotros es un gusto formar parte de un movimiento diferente de comunicación virtual en este tiempo que está afectando nuestro país y nos está afectando a todos a nivel mundial. Para ESI School of Management es un gusto tener este tipo de plataformas con el objetivo de tener un aprendizaje continuo en cada una de las personas que pertenecen a nuestra comunidad educativa. Les pedimos nuevamente a todos que puedan silenciar sus micrófonos y tener bloqueada su cámara para lograr el máximo aprovechamiento de este tiempo en cuanto a los temas que vamos a estar impartiendo. El webinar va a tener una duración de 40 minutos, por lo que les pedimos que todas las preguntas que vayan surgiendo alrededor de esta exposición puedan direccionarlas específicamente al usuario de ESI School of Management. Tenemos un chat habilitado. Nuevamente les pedimos que por favor tengan bloqueados los micrófonos. Como les comentaba, el webinar va a tener una duración de 40 minutos máximo. Entonces, les pedimos que todas sus consultas sean filtradas a través del chat directamente al usuario de ESI School of Management. No me queda más que darle la bienvenida y darle el tiempo a la magíster Claudia Cifuentes, directora ejecutiva de ESI School of Management. Claudia es especialista en estrategia, innovación y transformación digital. Así que, Claudia, le dejamos el tiempo esta noche. Gracias, Dulce. Gracias a todos los presentes la noche de hoy. Muy amables por su presencia. Esperamos que estos siguientes minutos sean de mucho valor para ustedes. Por favor, como ya conversó Dulce, si van teniendo algunas consultas durante la charla, sería bueno que las fueran transmitiendo a través del chat que está habilitado siempre dentro de esta plataforma para que podamos tener el máximo aprovechamiento durante el día, durante estos minutos que vamos a compartir. Básicamente, vamos a hablar de transformación de negocios. ¿Y por qué vamos a hablar de transformación de negocios en este preciso momento? Porque estamos en un momento de crisis como nunca antes la habíamos visto. Y es necesario que adoptemos nuevas estrategias, es necesario que adoptemos un nuevo pensamiento basado en lo que está sucediendo en el entorno en este momento. Es por eso que desde hace mucho tiempo venimos escuchando acerca de los ejes de la transformación, como la transformación digital como tal, y hemos visto que se involucran personas, procesos y tecnología. Estos tres ejes son muy importantes en cuanto a los negocios. ¿Por qué? Porque son a través de estos tres elementos que nosotros conformamos las organizaciones, las dirigimos y cumplimos objetivos estratégicos, no solo para la misma organización, sino que también para la sociedad. Entonces, vamos a hablar de transformar un negocio y vamos a hablar en este momento de el antes, el durante y el después. Es decir, vamos a ver una perspectiva bastante amplia de lo que nosotros debiéramos hacer para poder prepararnos para lo que se viene y también para sostener lo que hoy por hoy nos está sucediendo, ¿verdad? Muy importante saber que en este momento nosotros no podemos dar pues una guía específica de hacia dónde o cómo van a fluctuar todas las cosas. Pero sí podemos sentar algunas ideas y podemos compartir algunos fundamentos como para poder tomar en cuenta acorde a la empresa en la cual nosotros estemos. Y esto no aplica únicamente para una organización ya formalmente establecida, sino que también puede servir para aquellos emprendimientos, empresas familiares o para aquellas personas que requieren ejecutar en este momento procesos de transformación muy rápida. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta charla que hay temas muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero, estamos en este punto en medio del caos, en medio de la incertidumbre. Somos hombres y mujeres parados en la cima, viendo en este momento a unas ciudades que están pues con mucha incertidumbre. Como hemos visto durante los últimos años, los entornos que se llaman VUCA, ¿verdad? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos.
Pero en este momento preciso que nosotros estamos viviendo, todo eso tiene otras connotaciones mucho más importantes. ¿Y por qué? Porque todo se nos vino muy rápido. En medio de la cuarta revolución industrial, habían 4 elementos puntuales que nosotros estábamos adaptándonos precisamente. Primero, la nueva fuerza laboral. El tema de los millennials, el tema de los nuevos comportamientos, esas ideas colaborativas que aún estaban permeando esa integración entre las generaciones que teníamos, todavía no la habíamos llegado a comprender bien. Se nos vino los temas de la igualdad de género, en donde se han dado con mucha fuerza en los últimos años. Vimos cómo la innovación y la innovación disruptiva vino a cambiar nuestro mundo y a cambiar básicamente todo lo que nosotros hoy por hoy estamos observando. Veíamos la necesidad de volvernos a capacitar para poder atender lo que se venía. Y por último, la transformación digital. Todo esto venía en un paquete un poquito disfuncional y cada quien venía tomando los elementos que podía de la forma en que mejor le convenía, ¿verdad? Los departamentos de recursos humanos adoptaron los aspectos de la igualdad de género y la adaptación de la nueva fuerza laboral. Los departamentos de mercadeo y los departamentos de estrategia adoptaron el tema de la innovación. El reskilling fue algo que las personas empezaron a adoptar por sí mismas y la transformación digital es algo que todavía le entramos en nuestra región de Centroamérica, Latinoamérica, con un poco de recelo. ¿Por qué? Porque lo digital, como yo lo pienso y lo transmito muchas veces, lo digital a veces es como las matemáticas, ¿verdad? Es algo que tiene algunos tabús todavía por ahí y que es difícil a veces de adoptar. Ni bien habíamos terminado de comprender todo eso, y de la noche a la mañana venimos a adoptar y venimos a estar en medio de una crisis global que nos obliga a readaptarnos, a cambiar todo lo que nosotros habíamos conocido por muchísimos años. En este momento podemos ver que nuestros papás, nuestros abuelos nos dicen, nunca en mi vida había vivido esto. Y a nosotros que habíamos estado en medio de un proceso en donde estos 5 elementos habían sido importantes, nos toca también readaptarnos. ¿Y qué pasa con esto? Nos damos cuenta de que todo lo que escuchábamos alrededor en cuanto a la transformación digital y a las habilidades digitales no era tan descabellado. No era tan difícil quizá ponerle atención en algún momento, pero vemos que hoy es evidente que son el nuevo oro, decimos. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos el entorno digital y los procesos de transformación digital de un negocio como faltos o de personas que sepan utilizar la tecnología o de procesos que puedan alcanzar los objetivos de negocio o que nos hace falta la tecnología como tal. Dijimos, eso no es para nosotros, tal vez el otro año. ¿Y qué tal que se nos llegó de la noche a la mañana esta necesidad? Es por eso que vamos a ir parte por parte viendo cómo vamos a hacer un plan de acción en el ahora y cómo podemos hacer para el futuro para poder irnos adoptando y poder transformar esos negocios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy como urgente y qué es lo que vamos a tener que hacer en el futuro para poder sostener todos esos planes? Porque tenemos que tener en mente que todo lo que está sucediendo hoy debiéramos guardar una bitácora de aprendizaje. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando hagamos planes con todo esto, hayan ya lecciones aprendidas. Todo lo que nos faltó y todo lo que debiésemos hacer, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las personas, vamos a hablar de algunos puntos específicamente. Primero, del distanciamiento social. Luego vamos a hablar brevemente del teletrabajo y por último vamos a hablar del liderazgo que se requiere en este momento.
Con el tema del distanciamiento social, esto es un tema que probablemente no le hemos dado toda la importancia o la connotación que se requiere para esto. Nosotros lo que debemos hacer es, en este sentido, es pensar que de la noche a la mañana tuvimos cambios abruptos en estos movimientos que estamos teniendo. El distanciamiento social genera cambios en el comportamiento de las personas, en las rutinas e incluso en el estado de ánimo de las personas. No estamos acostumbrados a estar aislados o no estábamos acostumbrados a cambiar nuestros entornos de trabajo. Estábamos muy conscientes de que todos los días teníamos unas rutinas que teníamos que ir hacia adelante, teníamos que levantarnos a cierta hora, llegar a cierta hora, compartir la refa, compartir algunas situaciones con las personas durante el día presencialmente. Si atendíamos a nuestros clientes, teníamos una estructura lógica de atención. Pero ahora, de la noche a la mañana, todo eso se distorsionó. Entonces, el distanciamiento social sí tiene algunas connotaciones que podrían afectar el rendimiento de las personas, por lo cual hay que poner mucha atención. Dejé una parte de liderazgo en esta área. ¿Por qué? Porque los líderes, ya sea de equipo o de las organizaciones, o si es un emprendimiento, también tienen que tomar en cuenta que el distanciamiento social va a generar cambios en el comportamiento de las personas. Y por lo tanto, los productos o servicios que estamos brindando van a generarse algunos movimientos y algunos cambios en el futuro. Por lo tanto, dicho esto, vamos a decir que todo este proceso que estamos viviendo en este momento requiere de adaptación, flexibilidad y un nuevo pensamiento. ¿Por qué? Porque de esto van a salir no solo muchos aprendizajes, sino que también va a generarse nuevas ideas, van a generarse nuevos comportamientos que van a venir a recaer en el desempeño de las personas en el mediano plazo. Démonos cuenta que de la noche a la mañana, en los últimos 10 años, hemos tenido que cambiar de las oficinas tradicionales a las oficinas abiertas, a los entornos colaborativos, al teletrabajo. En menos de 10 años, los cambios que hemos tenido actualmente son tan abruptos y son tan intensos que nos obligan a tener un pensamiento diferente y actuar diferente. Es por eso que vemos que todas las áreas de negocio están preparándose constantemente, están aprendiendo y reaprendiendo, como el reskilling que veíamos en la primera parte. Empezamos a ver las necesidades que hay de poder adaptarse a lo nuevo, porque antes habían muchos espacios para poder adaptarnos. El tiempo era más largo para poder adaptarnos, pero ahora todo es mucho más rápido. Y con el teletrabajo hay muchas preocupaciones que vienen, ¿verdad? Muchas preocupaciones puntuales, ¿verdad? Vemos aquí una pequeña área de trabajo que estamos simulando, en donde lo que queremos simular acá son todos los elementos mínimos requeridos que se necesitarían para que una persona pueda laborar correctamente y cómodamente. Hay muchos consejos que podemos tener de teletrabajo y hay muchas cosas que podemos hablar de teletrabajo. En mi sentido personal me gusta dividirla en 4 áreas. Primero, los aspectos tecnológicos. Que las personas puedan tener el equipo adecuado, las conexiones a internet que se requieren, el soporte cuando sea necesario y la seguridad de la información. Esto es el factor número 1 que afecta cuando estamos en teletrabajo. Y más en este momento, cuando estamos viendo que en nuestro entorno nosotros tenemos algunos conflictos con el tema de las conexiones a internet, por ejemplo, ¿verdad? Algunos de nosotros en este momento podríamos estar escuchando perfectamente bien esta charla y algunos podrían estar experimentando algún problema. ¿Y eso por qué es? Simple y sencillamente son por las conexiones de internet o por el equipo adecuado, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a tener en nuestras oficinas el soporte tecnológico cuando nosotros lo requeríamos. En nuestras casas se vuelve un poco más difícil. ¿A quién llamo? ¿Verdad? Y por otra parte, la seguridad de la información. Hay entidades
que tienen que lidiar en este momento con temas de seguridad muy, muy fuertes, ¿verdad? Todos estamos en este momento conviviendo en el espacio digital. Y como estamos conviviendo en el espacio digital, la seguridad se vuelve vital. Hablemos de los bancos, hablemos de financieras, hablemos de cualquier otro tipo de empresas en donde la seguridad de la información sea una necesidad que resguardar. Esto es una preocupación hoy y con el teletrabajo mucho más, porque yo tengo que confiar en las personas, en sus propios equipos o en equipos que yo le provea, que va a sus casas a trabajar con esa información que me pertenece. Sin embargo, no puedo garantizar que todo sea 100% seguro. Incluso estando dentro de las organizaciones es difícil. Imaginen ya estando fuera. Por otra parte, los espacios de trabajo, el acomodamiento, los insumos y la iluminación. Estamos en nuestras oficinas y ahí nos dan nuestro escritorio, nos dan nuestros insumos para trabajar, tenemos la iluminación adecuada, pero en nuestra casa, ¿en dónde estamos trabajando actualmente? ¿En la sala? ¿En el estudio? ¿No alcanza para todos los que estamos haciendo trabajo en casa? Los espacios de trabajo tienen que ser algo muy importante que nosotros vamos a tener que evaluar si se puede ajustar dentro de nuestros colaboradores o no. El comportamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estamos en la casa? Las interacciones son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestras agendas, nuestros horarios, ¿verdad? Tendemos a ser más flexibles. Y es cierto, puede haber mucha más flexibilidad, pero tiene que ser muy objetiva. ¿Para qué? Para poder alcanzar metas. Y las capacidades personales. Con esto me refiero a los comportamientos y también a las capacidades de acción para poder trabajar desde casa. Hay algunas personas que tienen problemas de concentración, incluso estando en sus lugares físicos de trabajo. ¿Qué pasa cuando ya no están en el entorno de trabajo, cuando su jefe no está físicamente viéndoles? El tema del comportamiento es un aspecto también puntual que hay que evaluar. Y el último, el accountability. ¿A qué me refiero con esto? A la rendición de cuentas. Me refiero a poder llegar a los objetivos establecidos. Y para que esto pueda darse, hay que establecer agendas de trabajo, ¿verdad? Las personas se tienen que estar conectadas, por ejemplo, desde las 9 de la mañana, desde las 9 a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque esos horarios de atención son prudentes para el público que estoy atendiendo. Entonces, el trabajar por objetivos. Trabajar por objetivos es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir alcanzando constantemente los objetivos organizacionales para poder ser productivo. Entonces yo tengo lo ideal, en este caso, estamos abruptamente pasando de trabajar presencialmente al teletrabajo, el trabajar por objetivos o la administración por objetivos, que la creíamos un poco desutilizada en estos entornos, vuelve a tomar mucha relevancia. ¿Por qué? Porque vamos a definirle a las personas en qué momento deben trabajar y cómo deben hacerlo también en este momento. Para eso hay que gestionar la comunicación eficiente. Necesitamos de un liderazgo que sea comunicativo. Y es ahí donde vienen un poquito las problemáticas. ¿Qué pasa si yo tengo un jefe que nunca me habló en la oficina? Y ahora en el teletrabajo esas cosas se podrían pues profundizar y podríamos tener problemas un poquito más amplios cuando la comunicación no se puede establecer de la misma forma. Para eso podríamos utilizar tableros digitales o algunas herramientas que vamos a mencionar un poquito más adelante para poder ir a dar un seguimiento eficiente a las personas. Pero lo principal es establecer la agenda y los objetivos que las personas deben cumplir. Esto es vital para que podamos tener éxito en los aspectos de teletrabajo. Aún así, no podemos evitar que esto no sea un reto para la organización. El tema de los horarios, la comodidad y la responsabilidad en casa podría verse afectada, ¿verdad? Podríamos vernos extra cómodos. Y eso podría afectar nuestra productividad. Estando en casa y si tenemos familia, probablemente ellos van a demandar atención también en ese momento. Y podría ser que podríamos relajarnos demasiado, podría nuestro pensamiento divagar mucho, lo que podría hacer que la productividad baje. Entonces, los horarios, la comodidad y la responsabilidad son los retos más grandes de la organización en cuanto al teletrabajo. Es por eso que
todo esto, si se requiere dar un seguimiento efectivo, nosotros tenemos que entender que requiere un liderazgo estratégico, un liderazgo transformador, un liderazgo que realmente venga a habilitar y a brindarle las herramientas específicas a las personas. Y no solo hablemos de herramientas de trabajo, sino que también hablemos de su estado emocional. Hablemos de cómo vamos nosotros a liderar todo esto en medio del caos. Es normal que en este momento empecemos a sentir miedo, empecemos a sentir mucha incertidumbre, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con el trabajo del compañero, qué va a pasar para un futuro, va a sobrevivir la organización, va a sobrevivir mi emprendimiento, mi, mi, mi empresa que acabo de empezar a fundar, mis aliados. El liderazgo que las personas tienen que tener en este momento tiene que ser no solo a nivel de las herramientas que se brinde, sino que también debe ser a nivel de entender los comportamientos de las personas, los sentimientos de las personas, y debe ser, por eso hablo de un liderazgo transformador. Hablo de un liderazgo transformador en función a la empatía, a la comunicación efectiva, a la medición de resultados y a no dejar a nadie atrás. Tenemos que estar monitoreando constantemente que los cambios se estén dando y cómo están las personas adoptando esos cambios. Y por eso el liderazgo en medio de la crisis puede estar orientado al miedo, completamente enfocado, desenfocado, o puede estar enfocado estratégicamente. ¿Cuál es el foco de liderazgo que nosotros tenemos que adoptar en este momento? Debiese ser estratégico, por supuesto. Y hay unas preguntas que siempre me hacen. ¿Podemos pasar de estar enfocados al miedo al enfoque estratégico? ¿Podemos estar desenfocados y enfocarnos nuevamente estratégicamente? Sí, chicos, para que nosotros entendamos en dónde estamos hoy y también en dónde queremos estar en algunos meses. La crisis que estamos viviendo no se acaba en un mes, no se acaba en 2 meses. Esta crisis para nosotros como latinoamericanos, para nosotros como centroamericanos, va a durar un tiempo de recuperación, y que tenemos que saber que es muy probable que muchos no puedan salir de esta crisis. Pero el pensamiento estratégico durante todo esto, hay que entender que tenemos que apoyarla. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero, creando la visión, una misión y una visión para crear las condiciones para adaptarnos a ese mundo virtual. Tenemos que adaptarnos a ese mundo virtual atrayendo a las mejores personas y reteniendo y capacitando a las mejores personas. ¿Por qué me refiero a atrayendo a las mejores personas? ¿Por qué? Porque vamos a tener que adaptarnos en el mundo virtual y hay capacidades que hoy nosotros no tenemos. Entonces vamos a tener que unirnos con algunas personas que nos van a apoyar en este trayecto que vamos a tener, pero al mismo tiempo hay personas que muestran capacidades dentro de nuestra organización que pueden apoyarnos. Entonces tiene que ser una combinación entre atraer y retener, ¿verdad? Y el líder tiene que ser capaz de crear esas condiciones específicas para que puedan darse. También tenemos que entender que en este momento una de las incertidumbres más grandes que se le da al liderazgo es que el líder decimos que tiene que tener todas las respuestas, pero eso no es cierto. El líder no puede tener todas las respuestas, ni el jefe, ni el gerente, ni nadie puede tener las respuestas acertadas en este momento. He visto a muchos líderes de opinión, a muchos jefes, a muchos gerentes, a muchos directores que dicen una cosa en la mañana y en la tarde tienen que estarse retractando de lo que dijeron. ¿Por qué? Porque en un momento de altísima incertidumbre nadie tiene las respuestas correctas. Podemos guiar y dar una orientación y utilizar el sentido común, pero como bien decían en algún momento por ahí, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, no se trata de tener todas las respuestas, pero en este momento se trata de asegurar el negocio, de avanzar y de tomar las decisiones adecuadas. ¿Para qué? Para la subsistencia. En este momento que estamos transformando nuestro negocio, tenemos que ser tomadores de decisiones ágiles. ¿Y cómo vamos a tomar decisiones ágiles? Simple y sencillamente sabiendo que nosotros no podemos dejar de caer nuestras instituciones. Por lo tanto, tenemos que ser muy creativos
y hacer los equipos y hacer coaliciones específicas para poder alcanzar los objetivos que nosotros queremos en el mediano plazo. Por lo tanto, como líderes, tenemos que entender que nuestras propuestas no pueden ser inferiores a las circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? No podemos pecar de ser muy optimistas, ni tampoco de ser muy pesimistas. Tenemos que ser objetivos y tenemos que entender que esta crisis nos va a afectar de alguna forma, pero ¿de qué forma nos va a afectar? ¿En qué tanto vamos a tener el impacto? Eso es lo que tenemos que definir. Y para eso vamos a ver 3 aspectos importantes que ustedes tendrían que considerar para poder transformar el negocio y para poder sostenerlo en este momento. Número 1 es alinear a un senior team o a un equipo de contención, le llamo yo, ¿verdad? Tenemos que alinear a un equipo. Si yo no estoy en una organización y no soy un jefe, un gerente o un director, sino que estoy hablando de mi emprendimiento, siempre tengo a alguien que me mentoree, tengo a alguien que ha sido aliado, tengo a alguien que me ha apoyado. Yo tengo que alinear a esas personas y tengo que evaluar la severidad de las circunstancias que estoy teniendo en este momento. ¿Para qué? Para activar planes de acción rápidamente. ¿Por qué tengo que empezar a actuar rápidamente? Para que me permita iterar, ¿verdad? Para que me permita moverme y tener un plan de acción y reacción mucho más apto y más amplio de lo que la competencia o lo que el entorno si yo estoy viendo en este momento. Si yo estoy hablando de subsistencia, yo tengo que hacer una coalición con las personas con las que he colaborado para poder entender lo que está sucediendo y poder accionar ante eso. Lo segundo es un war room con el equipo. ¿A qué me refiero con un war room? Esta es una estrategia que se usa mucho en marketing, que se usa mucho en estrategia. ¿Para qué? Para hacer un análisis transversal de toda la organización y de ver el impacto que las circunstancias están generando en mi organización. He visto muchas empresas en este momento que no saben todavía cuál es el impacto que va a tener en sus organizaciones esta situación. Y eso ya deberíamos de saberlo. Ya deberíamos de estar seguros qué pasa si esto se extiende 1, 2, 3, 4 meses. ¿Qué pasa y cuál va a ser el plan de recuperación que nosotros vamos a plantear? Y con esto vamos a ir priorizando las acciones de trabajo de una forma ágil. Nosotros tenemos que ir iterando y siendo ágiles. ¿Para qué? Para establecer un nuevo normal. Ese nuevo normal nos va a permitir operar y nos va a permitir ser más eficientes en el mediano plazo. Y de estos 3 puntos que vamos a hablar, probablemente el más importante es hacer los escenarios. Pero no los escenarios mentales y no empezar a ser muy subjetivo con esto, sino que realmente transformar los escenarios a tangibles. Evaluar cuántos ingresos tenemos y cuántos proyectamos tener. ¿Y qué pasa incluso si yo tengo que cesar mi operación? ¿Y por cuánto tiempo tendría que cesarla? ¿Voy a volver a abrir mi empresa? ¿La voy a tener que cerrar indefinidamente? Incluso si ese fuera el peor escenario, hay que verlo, hay que saberlo. ¿Por qué? Porque no podemos actuar y no podemos desarrollar planes si no sabemos a dónde vamos. Y por lo tanto tenemos que hacer escenarios financieros que nos permitan ya sea reajustar, rediseñar o reestructurar en tamaños, un resize, ¿verdad? Generalmente vemos alrededor que lo que estamos observando es un adecuamiento en el tamaño de las organizaciones. Se están recortando las operaciones, se están rediseñando los procesos, se están reajustando todas las actividades que se están haciendo. Generalmente el reajustar, rediseñar y el cambiar el tamaño es una estrategia que se está utilizando mucho. Muchos caen en el camino, muchos colaboradores no continúan en esta parte. Hemos visto despidos masivos en España, en Italia y en cualquier otra parte del mundo. Y no podemos negarnos a la realidad. Eso es algo que tenemos que estar muy conscientes que podría pasar. Pero cuándo, cómo, dónde y con quiénes, eso tenemos que saberlo ya. Eso es algo inmediato. ¿Para qué? Para que ese plan de acción nos sirva también para responder
no solo a los cambios de hábitos que van a tener nuestras personas dentro de la organización, sino que también los que van a tener fuera de la organización. Estratégicamente, estos 3 elementos son indispensables llevarlos a cabo. Si alguno de ustedes no ha hecho alguno de estos escenarios o no ha tomado en cuenta o no se ha puesto a diseñar en papel, en blanco y negro, qué es lo que espera de estos meses e incluso hasta el cierre del año, les puedo decir que pues tienen algún problema entre manos. En este momento tienen que hacerlo, tienen que tenerlo. Y si ustedes están colaborando para una organización, también pueden preguntar qué es lo que va a pasar dentro de la organización en este momento, porque la transparencia es lo que le va a dar vida al futuro en este momento. Entonces, con este tema que vimos acerca de cómo son los comportamientos específicos y cómo vamos a actuar, tenemos que ir enlazando todo. El segundo paso de esto son los procesos. Ya vimos cómo vamos a sostener el teletrabajo, cuáles son los riesgos que tendríamos del teletrabajo. Ya vimos cómo tendríamos que actuar liderando una organización, un emprendimiento o un negocio, o incluso desde nuestra área de influencia, cuáles son los factores que deberíamos de observar. Ahora hablemos de los procesos. Hablemos de los procesos desde el punto de vista de cuáles son los urgentes que nosotros tenemos que tomar en cuenta ahorita para transformar inmediatamente el hoy. Y vamos a hablar después, en unas diapositivas más adelante, del mañana. En el hoy, lo primero que debemos hacer es proteger a nuestros clientes y trabajadores. Eso es lo primero. Hablamos de transparencia. Hablamos de que al momento de proteger a nuestros clientes y colaboradores, nosotros lo que tenemos que hacer es implementar guías de acción, monitorear qué es lo que está pasando. Otra vez, insisto en la comunicación con total transparencia. Es mejor decirlo. Hay empresas que he tenido la oportunidad de platicar con algunos directores de empresas y hay algunos que me han dicho incluso, vamos a cerrar y no le vamos a decir a nadie y no le vamos a pagar a nadie. Pero la verdad es que no podemos pagarle. Pero eso no puede ser así. La comunicación debe ser con total transparencia. Cuando esta crisis pase, es muy probable que yo voy a llegar a necesitar de nuevo de estas personas. Entonces es momento de hablar con transparencia. Y así, proveer la asistencia cuando sea necesario. Es necesario que nosotros proveamos la asistencia a nuestros clientes y colaboradores. El otro proceso urgente que nosotros tenemos que establecer es establecer el nuevo normal, como dijimos. Tenemos que alinear todo lo que pasa acorde a la situación del entorno. Tenemos que activar un plan de contingencia operativa en todos los frentes del negocio. Tenemos que ver cuáles son esos puntos sensibles y activar ahí el plan A, B, C para poder atender, ¿verdad? Por lo tanto, los puntos de frontline que van a cubrir transversalmente la operación son los primeros que tenemos que fortalecer para que se establezca un nuevo normal. Ustedes están trabajando en este momento en teletrabajo en un 100%, ok, ¿qué está haciendo falta? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podría ser bueno implementar? Y con eso establecemos un equilibrio para el mediano plazo. Otra cosa importante en los procesos urgentes es ajustarlos, ¿verdad? Enfocarnos. Esto es algo difícil para las jefaturas, difícil para los que dirigen. Para los emprendimientos y para los negocios más pequeños quizá no es tan complicado, pero para las empresas grandes es más difícil. El enfoque en los resultados y no en las horas trabajadas. Vemos hoy que muchas de las demandas que se están dando en el entorno es si nosotros como institución tuviéramos una mejor un mejor acceso a leyes laborales en donde se pueda trabajar por horas, hoy no estaríamos pasando lo que pasamos, pero no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, el migrar incluso del pensamiento de resultados ahora y no en las horas efectivas que se trabajan, eso es un ajuste bastante complejo que hay que acostumbrarse. Los protocolos de integridad y seguridad de datos, hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque se está viendo en el entorno muchos ataques de seguridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha volcado a estar en la red. La flexibilidad y la colaboración con las herramientas digitales, eso es de gran ayuda.
pero esto va a ser difícil dependiendo de la cultura organizacional que nosotros veamos en el entorno. Otra cosa importante es definir límites, definir horarios y límites digitales. Como estamos conectados, estamos en casa y estamos al 100%, se llega a la 1 de la mañana y estamos chat, y WhatsApp, y grupos, y esto y lo otro. Hay que definir ciertos límites. Todos necesitamos descansar, todos necesitamos algo para poder actuar, ¿verdad? Y por último, todo esto va a ir desarrollando una nueva cultura. Algunas personas me dicen, ¿por qué me mencionas la cultura dentro de los procesos? Y es simple, porque estos procesos que estamos generando, proteger a nuestros clientes y monitorearlos de otra forma, establecer un nuevo normal y ajustar los procesos, van a desarrollar nuevas formas de comportamiento que vamos a tener que ajustar. Definitivamente eso es así. Entonces tenemos que entender que tenemos que remover el miedo al fallo. Estamos cambiando de la noche a la mañana las actitudes y las actividades que nosotros teníamos. El nuevo normal todavía no se ha dado. Entonces vamos a fallar muchas veces. Entonces tenemos que decirle a nuestro equipo, por favor, cuéntenme, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Tenemos que crear oportunidades de diferentes perspectivas. Tenemos que movernos a un pensamiento de compartir y no de escasez. Tenemos que pensar remoto. Ya no podemos pensar de acá en adelante, de acá en adelante. Ya no podemos pensar en los procesos tradicionales. Tenemos que pensar en procesos digitales que favorezcan los entornos. Y esto va a crear nuevos rituales dentro de la organización. He visto organizaciones que están celebrando cumpleaños, están monitoreándose constantemente, están haciendo muchas cosas a través de entornos digitales. Y eso es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Porque genera un sentido de pertenencia con la organización. Sin embargo, va a crear este nuevo normal del cual estamos hablando. Esto es para el urgente. Lo que estamos hablando aquí es para el hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo que ir preparándome para el futuro? Para ir preparándome para el futuro, yo tengo que entender que debo reaprender de mi cultura y debo hacer una estrategia digital de negocio, porque les voy a decir algo. Muchas personas van a salir con la idea errónea de que este momento les va a abrir el camino y con lo que se hizo en este momento ya están transformados digitalmente, y eso no es cierto. Van a tener que evaluar su estrategia digitalmente para transformar digitalmente el negocio. Y para eso tienen que ustedes traer a sus clientes y colaboradores a ese nuevo digital que ustedes quieren armar. Por lo tanto, la innovación y la investigación y desarrollo van a ser el punto central. ¿Por qué? Porque hoy sí toma una connotación muy importante. Muchas personas veían a la innovación como algo que no se podía dar o algo que se daba todo el tiempo y pues ya íbamos poquito a poquito. En este momento nos dimos cuenta que la velocidad de los cambios va mucho más rápido que nuestro pensamiento. Y es ahí donde vamos a tener que ir nosotros también adoptando la tecnología para poder ir más rápido con estos cambios y al mismo tiempo generar más datos, información que nos permita generar analíticas de comportamiento, analíticas de compra, analíticas para poder hacer mejores productos, para poder brindar mejores servicios en nuestro entorno. Todo esto, toda esta suma de elementos nos da la transformación digital. Y que al final del día lo que va a hacer es habilitarnos una mejor experiencia al cliente, una experiencia operativa de excelencia y una organización y su cultura organizacional fortalecida. Esta es la clave. Eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer. Por lo tanto, darle coherencia a la estrategia es muy importante. Es momento de que vayamos a voltear a ver ahorita la misión, que veamos realmente si la misión tiene algo que, tiene algo que complementar. Tenemos que cambiar la misión de la organización, tenemos que hacer algo diferente de lo que hemos estado haciendo. Tenemos que ver a nuestros colaboradores para generar el engagement necesario y también a los clientes, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese momento, verdad? Muchas organizaciones en la desesperación del vender, veo muchos negocios actualmente y dicen, bueno, compre hoy a tal precio y mañana se lo lleva a rebajado. O compre sus zapatos hoy y se los lleva mañana a tal precio.
ok, bueno, voy a comprar mis zapatos virtualmente, pero cuando yo busco qué zapatos puedo comprar, no hay catálogo por ninguna parte. No hay información de esa zapatería por ninguna parte. ¿Cómo voy a comprar hoy a través de un anuncio en Instagram si yo no puedo ver lo que voy a comprar, ¿verdad? Si yo no voy a generar realmente ese establecimiento de confianza con mis clientes y con mis colaboradores, ¿verdad? Entonces vienen muchas cosas que pueden ser como a generar incoherencias, ¿verdad? Entonces ese chispazo que tuvimos en algún momento por establecer un nuevo normal, que creímos que era innovación, genera incoherencias. La innovación que estamos hablando para transformarnos digitalmente debe ser estructurado y tiene que venir de la estrategia del negocio. Y la tecnología tiene que ser el habilitador de todo esto. Ya nos dimos cuenta que la digitalización y el entorno de la transformación digital ya no es nice to have, es un must. Eso es algo que tenemos que tener dentro de nuestra organización y si no lo tenemos, hay que implementarlo. Y los analytics que nos van a dar esa información para la toma de decisiones. Si no lo estábamos haciendo antes, si no lo estábamos resguardando antes, es momento. ¿Por qué? Porque de acá en adelante todos nuestros comportamientos van a cambiar. Y todo esto, el antes, los urgentes que habíamos visto, y esto nos van a dar estabilidad de negocio. En el hoy, lo que yo les recomiendo es, uno, analicen qué sucede en el entorno que favorezca las estrategias actuales. Vean qué están haciendo los gobiernos en este momento. ¿Qué exenciones pueden ustedes tomar y adoptar que les pueda favorecer para seguir operando? Eso es muy importante. Vean las alianzas que ustedes tienen para poder seguir operando, para poder hacerse más fuertes en este entorno de incertidumbre que estamos teniendo. Cuidado con el ruido digital, ¿verdad? Nosotros tenemos la mejor plataforma, estudia la carrera del futuro, el futuro, el futuro, el futuro. El hoy es el importante. Si yo no puedo sostener el hoy, no hay futuro. Y el ruido digital que ustedes van a escuchar actualmente es mucho. Vamos a ver una reflexión más adelante acerca de esto, pero el ruido digital, ustedes tienen que pensar que en este momento, entre más sencillo de ejecutar, mejor. Entre más seguro de ejecutar, mejor. Entonces, nosotros tenemos que ir fortaleciendo todas las áreas de negocio, analizar los mapas de empatía que teníamos para entender nuestras estrategias de mercadeo, para poder prestar nuestros servicios y nuestros productos de una forma adecuada, independientemente del tipo de negocio que nosotros tengamos. Si nosotros no teníamos esta parte, es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo. Si quieren comprender cómo hacer un poquito más esto, el jueves los invito al siguiente webinar que vamos a tener de negocios creativos, donde vamos a aprender cómo adaptar estrategias de mercadeo a estos entornos de incertidumbre que estamos teniendo en este momento. ¿Por qué? Porque con esas estrategias que se van a generar, el ruido digital y lo que exista alrededor va a ser bastante más favorecido. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es fidelizar a nuestros clientes actuales y vamos a brindarles estabilidad y comprensión. ¿Por qué? Porque vamos a entender el todo. Entender el todo es vital, ¿verdad? Ya vimos la importancia de las personas, de su estado emocional, vimos la importancia de los procesos, vimos la importancia de establecer el hoy y el futuro de una forma adecuada. Y obviamente nos podemos extender muchísimo más en cada uno de esos puntos. Nos podemos extender muchísimo más. Sin embargo, hay algo que es muy importante. Ustedes tienen que tomar de estos elementos lo que mejor favorezca a sus estrategias actuales. Y por lo tanto, es necesario e indispensable que nosotros veamos a la tecnología como un aliado, como un aliado que nosotros vamos a tener que construir y que vamos a tener que entender en el corto y en el mediano plazo. En este momento todos quisiéramos estar así, ¿verdad? Todos quisiéramos tener una tecnología de punta que puede básicamente analizar y puede revisar y puede llegar a hacer las estrategias digitales más fortalecidas de la industria y por ende vamos a ser los líderes, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ser muy realistas. Tenemos que tener enfoques en las prioridades urgentes.
No estoy diciendo que la realidad virtual, por ejemplo, que es la tecnología que estamos tratando de mostrar en este momento, no nos va a ayudar en nuestras estrategias. Pero veamos el tipo de negocio que nosotros tenemos en este momento. Veamos cuál es nuestro negocio y cuáles son las necesidades urgentes que yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque hay muchas tecnologías en el mercado. Hay muchos cursos ahorita incluso que hablan de la transformación digital y etcétera, ¿verdad? Nos hablan de la inteligencia artificial, nos hablan de la robótica, nos hablan del blockchain, nos hablan del machine learning, nos hablan de realidad aumentada, nos hablan de todo. Ok, ¿cómo puedo involucrar eso en mi negocio para tener ventajas competitivas? Eso es la pregunta número uno que debiéramos hacernos estratégicamente. ¿Cuál de todas esas tecnologías me puede hacer más eficiente? Hemos visto que en Centroamérica ya hay muchas organizaciones grandes, transnacionales, que están empezando a utilizar bots para poder contestar, para poder agilizar. Lo vemos mucho en restaurantes, lo vemos mucho en algunas cadenas. Pero esa tecnología también se adapta a mi entorno, ¿verdad? ¿Puedo yo utilizarla? Vemos también otra tecnología muy utilizada que es el blockchain, y hablemos del blockchain desde la cadena de trazabilidad que podemos dar a los negocios en el tema de operaciones. Quizá en las monedas digitales y en los contratos inteligentes todavía no podemos hablar con tanta profundidad de esta tecnología en nuestra región. De hecho, hasta han bloqueado las monedas digitales en la región centroamericana oficialmente por las juntas monetarias. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de ver todo esto porque en el entorno digital las bases y el juego se juega diferente, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer rápido, porque ya no tenemos tiempo, el tiempo de antes para adaptarnos. Antes, en este ejemplo que ustedes están viendo acá, de 1829 a 1981 pasaron 152 años para lograr esa adaptación. Y vemos que hoy ya no tenemos 152 años, nos tocó irnos al teletrabajo de la noche a la mañana. Entonces tenemos que ser ágiles. ¿Por qué? Adoptar la tecnología, porque los que realmente han ganado en esta crisis son las plataformas tecnológicas. Veamos Netflix, veamos Duolingo, veamos Amazon. Veamos que estas plataformas son básicamente las que han liderado ahorita la industria. Incluso Amazon, vean esto, está buscando contratar 100,000 plazas más por el alza de la demanda. ¿Qué significa eso? No todos sufren durante la crisis. Siempre hay oportunidades en la crisis. ¿Están viendo ustedes las oportunidades para su negocio? ¿Están viendo en un futuro inmediato qué son los planes de acción que se pueden tomar? Porque, ojo, de algo muy importante. Si dentro de su plan estratégico antes de la crisis, y les estoy diciendo de antes de la crisis hace 2 semanas en Centroamérica, si antes de la crisis en su plan estratégico ustedes no tenían involucrada la digitalización y los planes de transformación digital, no se vayan por el ruido digital de involucrar tecnologías que no les van a apoyar en este momento o que ustedes no cuentan con el dinero suficiente. ¿Por qué? Porque van a venir muchas personas a tratar de estafar en este momento. Entonces, ustedes tienen que centrar sus objetivos estratégicos, liderar con calma y evaluar hacia dónde deben dirigirse. Y deben enfocarse en esas prioridades urgentes tecnológicas. Deben pensar en tecnología, sí, pero ¿para qué? Ahorita lo urgente en nuestra región, creo que todos lo comparten, es que necesitamos entornos digitales de compra-venta. Todos nos dimos cuenta que necesitamos entornos digitales de compra-venta y debemos ser eficientes tanto para pagar electrónicamente como para comprar electrónicamente. No importa de la edad que tengamos, no importa la generación, no importa las habilidades, no importa. Lo que importa es lo digital y el entorno digital en el cual yo estoy actualmente para poder adaptar eso. Y más importante aún, encontrar a mis clientes en ese mar, en esa ciudad que ustedes ven ahí al fondo, ¿en dónde están mis compradores? ¿En dónde están las personas a las cuales yo les puedo ir a ofrecer mis productos? Siempre en un entorno digital. ¿Qué pasa si este momento que estamos viviendo se extiende 4 meses? ¿Cuántas organizaciones pueden vivir fuera del entorno digital en este momento? Serían muy pocas. Y van a tener que agilizarse. Algunas ya iban avanzadas y son las que están dominando el mercado. Por lo tanto,
enfóquense en su entorno digital. Háganse algunas preguntas. ¿Cómo está su página web? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Muestra lo que quieren de su organización? ¿Tiene la seguridad suficiente? ¿Su página web tiene e-commerce? ¿Verdad? ¿Puede la gente comprar por su página? ¿Pueden seguir teniendo ustedes esa presencia para compra-venta dentro de su página web? Pero más importante aún es la presencia y su modelo de negocio. Y aquí me refiero, con la presencia y modelo de negocio, me refiero más a un tema de e-business. Si ustedes no son un e-business, es decir, no son un negocio donde toda su cadena de producción y toda su cadena de valor viaja por lo digital, cuidado con las estrategias que se siguen, ¿verdad? Probablemente el fortalecimiento de una página web, el e-commerce y las estrategias digitales que ustedes pueden llevar a cabo, sería lo más recomendable. Ahora bien, si ustedes ya son un e-business completo, es decir, toda su cadena de valor va a través de una economía digital, en donde las redes sociales, la infraestructura y el Internet son importantes para ustedes y los tienen considerados en su modelo de negocio, evalúen nuevas alternativas. Ustedes ya llevan pasos adelante. Sin embargo, tenemos que considerar muy notablemente qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esa área. Sin quererlo o sin saberlo, quizá todos lo que más hemos estado utilizando es el cloud computing. El cloud computing, ¿por qué? Porque ya lo utilizamos en nuestros dispositivos móviles y también en nuestros sitios de trabajo, ¿verdad? Y es ahí donde vienen las herramientas de seguimiento que nosotros podemos utilizar en este momento para poder apoyar el trabajo de nuestras personas, de nuestros colaboradores o de los aliados estratégicos que tengamos, ¿verdad? Estas son algunas de las herramientas que se pueden utilizar para trabajar colaborativamente, que utilizan cloud como base para poder trabajar. Facebook Workplace, ¿verdad? Trello, Slack, Monday. De hecho, todo del volumen y de la cantidad de trabajo, del volumen y de la calidad del trabajo que ustedes quieran, pueden utilizar unas u otras. En el tema de cloud, también espacios colaborativos digitales están siendo muy utilizados en este momento, como el Office 365 de Microsoft o la G Suite de Google en este momento, que le brinda pues muchas herramientas integrales que se pueden utilizar. E incluso muchas personas hablan que Office y G Suite no permiten hacer entornos creativos. Les recomiendo MindMaster, que en esta parte ustedes pueden hacer brainstorming, pueden hacer mapas mentales, pueden contribuir estratégicamente con sus equipos como para poder que los planes no acaben, que los planes no terminen, pero ustedes tienen que acostumbrarse a entornos digitales. Y vemos que las reuniones virtuales, pues hoy en día están de moda, ¿verdad? Parte de lo que nosotros estamos haciendo, acercarnos hoy a ustedes, es a través de Zoom, pero también existen otras herramientas como Google Hangouts o muy potentes como GoToMeeting para poder hacer este tipo de reuniones. Con esto cubrimos básicamente todas las áreas que nosotros debemos transformar digitalmente, ¿verdad? Transformar el negocio significa sostener lo que nosotros tenemos hoy, ver el durante y a qué vamos a hacer hacia el futuro, involucrando la digitalización o los entornos digitales en lo que nosotros estamos haciendo, porque la economía digital no se detiene. Y la economía digital no es más que integrar todos los elementos que nosotros tenemos a nuestro alcance, como la infraestructura, el Internet y las personas dentro de la red, ¿verdad? Una reflexión que me gustó mucho y que me gustaría compartírselas, que la encontré hace unos días navegando, es que comparte una persona que ni siquiera conozco, pero dice que esta situación está forzando a los líderes a pensar en el hoy. No pensar a 3 o 5 o 25 años las estrategias, a no irnos por aquello de el tema del futuro, el futuro, el futuro. A muchos nos pudo embobar, por así decirlo, el futuro. Y el futuro es tan maravilloso porque la tecnología nos da mucha amplitud de visión, pero no dejamos de ver el hoy y por eso el hoy nos agarró desprevenidos a muchos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una mentalidad que sea más intencional y que estemos más atentos a lo que pasa en el hoy, ¿verdad?
Entonces, esta es una pequeña reflexión que me gustó mucho y que se las quería compartir antes de dar la conclusión y algunas recomendaciones. La conclusión final de lo que hemos visto es que nosotros debemos en este momento enfocarnos en la sostenibilidad y en la adaptación. Tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos porque esto no va a acabar pronto. Tenemos que pensar que el caos no nos debe paralizar. Estamos en medio del caos, sí. Hay crisis, sí, pero no debemos bajar la guardia. Tenemos que ser responsables con nosotros, con nuestros colaboradores, con nuestras empresas. Generalmente es la empresa la que cuida de nosotros. En este momento nosotros debemos cuidar de nuestras organizaciones, ¿verdad? Ya seamos emprendedores, seamos directores, seamos dueños de empresas. En este momento nosotros tenemos que velar para no paralizarnos. El pensamiento estratégico es requerido. Hay que afrontar, hay que contener y hacer sostenible el negocio. Hacer los escenarios que sean necesarios. En algún momento de estas charlas vamos a hablar de cómo hacer esos escenarios específicamente para ser financieramente sostenibles y para desarrollar esos líderes digitales que se requieren en este momento. Y recuerden que la agilidad es una ventaja competitiva en este momento. El detenernos por miedo y el detenernos a compartir noticias negativas en este momento no sirve de nada. La velocidad con que nos adaptemos y implementemos los cambios que estamos planificando es todo. Aquellos que se pudieron anticipar a lo que venía son los líderes en este momento. Lo vuelvo y lo repito, como ya lo había dicho. ¿Alguna recomendación importante? El propósito y la dirección en la incertidumbre lo es todo. ¿A qué me refiero con propósito? Alineen. Alineen toda su estructura. Si ustedes ya saben que van a tener que cesar sus operaciones por un tiempo, alineen toda su estructura objetivamente. Si saben que esta situación no la pueden soportar por más de 2, 3, 4, 5, 6 meses, también tienen que alinear toda su estructura, desde estratégicamente de los planes que ustedes tengan hasta la implementación final. También tienen que pensar que tienen que dirigir y tienen que comunicarse. Por lo tanto, la visión transformadora es necesaria. Es necesaria. La visión perspectiva y prospectiva, ¿verdad? ¿Qué me refiero con perspectiva? Tienen que ver el todo. Tiene que ser integral. Tienen que ver alrededor qué es lo que está pasando para poder ser eficientes en sus estrategias. Y prospectiva, tienen que ver a futuro, sí, pero pónganse futuros más cortos. Pónganse un futuro de 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo que sea funcional para su organización. Eso depende de lo que ustedes decidan hacer. Alfabetización digital. Aprendan digital. Aprendan digital. ¿Con qué me refiero a aprender digital? A cómo funciona y qué puedo lograr yo con esos entornos digitales para favorecer. Si en este momento la recomendación es que veamos nuestra web, que veamos el e-commerce, estudiemos analítica de datos, estudiemos, capacitémonos en el tema de cómo vamos a atraer más gente a nuestro negocio. Veamos cómo vamos a hacernos más fuertes, cómo vamos a generar una demanda que sea más fuerte mi posición digital como organización para poder alcanzar. Evalúen qué hay de eso en el mercado y atiéndanlo. Sean estratégicos incluso al momento de alfabetizarse digitalmente. Y adáptense nuevamente, la mente abierta. Si ustedes dicen, esto ya va a pasar y al pasar esto me recupero, es muy probable que no lo vayan a lograr. La mente abierta va a favorecerles la creatividad y los negocios creativos, como lo vamos a ver en el webinar del jueves. Vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de innovación, porque es parte de la adaptación que necesitamos hacer en este momento. Es indispensable. Entonces, las recomendaciones pueden ser que les parezcan, ok, eso ya me lo han dicho, ya lo sabía, yo lo había visto en otro webinar, ya me lo había dicho alguien más, pero les aseguro que no lo habían visto con todo el hilo que necesitamos de ver integral de las personas, los procesos urgentes y la tecnología actualmente para poder atender la emergencia del hoy y para poder seguir siendo sostenibles en el futuro, ¿verdad? Entonces, hasta acá espero haberles compartido algo de los conocimientos que hasta el momento pues he generado durante los años de experiencia que tengo y afrontando crisis. Y pues damos paso a algunas preguntas para que podamos resolverlas, ¿verdad? Sí, excelente, Claudia. Muchas gracias por esta contribución para todos nosotros. Una de las preguntas dice, no me quedó claro
si el líder debe o no tener todas las respuestas en esta situación. No debe tener todas las respuestas. Tiene que responder siempre, tiene que responder, pero no me refiero a que las respuestas siempre van a ser acertadas. Es imposible que alguien tenga todas las respuestas acertadas. Por eso les daba el ejemplo de que muchos líderes en este momento en la mañana salen diciendo una cosa y en la tarde se están disculpando por lo que dijeron, ¿verdad? Porque nadie tiene certeza de lo que va a pasar. Por eso hablamos del entorno VUCA, ¿verdad? Volátil, incierto, ambiguo y de alta incertidumbre. No podemos predecir lo que va a pasar. Entonces, no tiene que tener todas las respuestas, pero sí tiene que responder a todo. Eso es básicamente. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, con base en su experiencia, ¿nos podría comentar cómo ha sido para usted toda esta situación y cómo lo ha afrontado en su equipo de trabajo? Bueno, siéndoles muy honesta, tengo muchos años de estar gestionando equipos y gestionando equipos también en temas de riesgo. De hecho, una de las clases que brindo dentro de la escuela también es la gestión de riesgos. eh, Nos anticipamos mucho a los hechos, ¿verdad? Cuando todavía estaba hace 2 meses hablándose esto, que no iba a generar ningún impacto, nosotros empezamos a prepararnos eh, y empezamos a pensar en el teletrabajo como una opción viable y cómo podíamos estar preparados, qué plataformas podíamos utilizar, cuáles serían los planes de acción, si nuestras personas tenían las capacidades y las competencias. Y pues hicimos un checklist de todo lo que podía hacer y de todo lo que podía pasar. Y pues la organización fue menos difícil que el impacto económico de alrededor. Puedo decir que a nivel de organización, muy bien. A nivel del impacto económico, yo creo que nadie puede predecir lo que está sucediendo. Entonces, en ese punto, probablemente todos estamos navegando en la misma situación, pero los escenarios que se han generado ha servido para poder mapear cómo mover, cómo saber y cómo actuar con nuestros aliados estratégicos en medio de esto. Entonces creo que la anticipación y el ver siempre en un corto y mediano plazo, estar monitoreando el entorno es vital, ¿verdad? Eso podría compartirles de mi experiencia actualmente. Gracias, Claudia. Hay otra pregunta que dice, al inicio de la presentación había un bullet que decía igual de género. ¿A qué se refería? La igualdad o equidad de género, ¿verdad? Estamos hablando de la participación de hombres, mujeres y sin distinción de género dentro de las organizaciones, sin discriminación, sin tabús, también de que lleguen las mujeres a posiciones directivas, ¿verdad? A eso nos referíamos, porque hace, ¿qué? En los años 50, 60, nosotros no veíamos la participación de las mujeres tan fuertemente dentro de las organizaciones. Hoy hablamos del techo de romper el techo de cristal, hablamos del empoderamiento femenino, hablamos también de la igualdad de género, que no importa la inclinación sexual que tengan las personas, ellas pueden tener los mismos derechos y pueden escalar dentro de la organización de la misma forma. Todo eso era algo que no se tipificaba dentro de nuestros modelos de conducta, dentro de los códigos de ética de una organización, y eso sí se debe dejar hoy en día, sí debe hacerse. Entonces, a ese proceso de adaptación me refería, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por factor tiempo. Vamos a cerrar el tiempo de preguntas, pero es importante también compartirles que en el chat acabamos de publicar el link para las personas que no tuvieron la oportunidad de registrarse a la serie de webinars gratuitos que vamos a tener. Este link es solamente para los que no llenaron el formulario. Si tú ya llenaste el formulario, lo único que debes hacer es esperar la información que vas a estar recibiendo al correo que registraste respecto a los siguientes links que vamos a tener para los webinars. Entonces, pueden ver en el chat, ya está el link publicado únicamente para llenar el formulario, para dejar tus datos. Si tú ya te registraste, no tienes que volverlo a llenar, solamente tienes que esperar que recibas la información a tu correo registrado. Desde ya, Muy pues, sí. importante, Dulce,
Si alguien quiere comunicarse o contactarse conmigo, les dejo algunos contactos, ¿verdad? Específicos para que podamos hablar, podamos compartir ideas. Creo que es importante que podamos unirnos en medio de lo que está sucediendo y pues generar las mejores estrategias para pues salir adelante de esto. Y por último, a mí también me gustaría darle muchísimas gracias a todas las personas que se han unido y a las organizaciones que se han unido a apoyar esto, ¿verdad? Creo que a última hora hasta se unieron algunas empresas más a apoyar toda esta movimiento y estas iniciativas que estamos haciendo, pero quisiera agradecer mucho a AmCham El Salvador, a Parque Las Américas, a Íntegro y a sus centros comerciales, todo el apoyo que nos han dado en cuanto al llevar a cabo esto y a reunir a una serie de profesionales de alto nivel para poder conversar acerca de estos temas, ¿verdad? Y pues básicamente con eso estaría yo terminando, ¿verdad? No olviden que pueden en este momento eh, contactarnos, evaluar también qué es lo que nosotros como escuela estamos proponiendo y estamos haciendo y proponiendo como las mejores rutas de acción en este momento de crisis, ¿verdad? Creo que es muy, muy importante que nos solidaricemos. Somos una escuela de negocios aprendiendo también como ustedes, pero obviamente en este proceso de aprendizaje, pues nosotros ya llevábamos muchos años de estar involucrados. Podemos guiarlos si así ustedes lo desean, los invitamos a que sigan participando. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente es el momento de dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Creo que eso describe perfectamente bien lo que queremos hacer, sin ánimo de lucrar nada, sino que de colaborar con la comunidad como siempre lo hemos hecho. Excelente, muchas gracias, Claudia. Solamente un punto para mencionar es que al momento que ustedes revisen su correo registrado, puedan ir a el espacio de spam. Es posible que muchas personas reciban el siguiente link en el espacio de spam y no en su bandeja de entrada. Así que desde ya, muchas gracias a todos por su participación. Seguiremos en comunicación y los esperamos este jueves en el siguiente webinar. Que tengan todos feliz noche.